dice uno, va que vuela, va rápido. Dios es bueno, Dios es maravilloso y queremos darle gracias a Dios esta mañana por tu vida, por tu familia, por tus hijos, por estar aquí al pendiente de nosotros, estar pendiente del servicio. Gracias. Esta mañana quiero invitarte que te conectes, que sigas ahí, permanezca conectado, y también si gustas compartir el video, siéntete con toda la libertad de invitar a un familiar o un amigo para que esta mañana pueda recibir una palabra de bendición, una palabra que va a fortalecer su vida esta mañana. Y creo que Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y esta mañana yo quiero llevarte a las Escrituras, pero no sin antes quiero orar para que sea Dios glorificándose en nosotros esta mañana, y ahí en tu casa, en tu familia también. Así que te invito que donde estés, donde quiera que estés, si puedes ponerte de pie, ponte de pie. Si puedes postrarte, póstrate. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Si quieres inclinar tu rostro, inclínalo. Solo que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has librado, Señor. Hasta aquí nos has bendecido, Padre amado. Te damos gracias en esta mañana. Doy gracias por mi familia, por mis hijos, mi esposa. Gracias por la vida de mi madre, que hoy aquí la tenemos con nosotros. Gracias por traerla con bien a la familia de mi madre, a mi tía, a mi tío, Señor. Gracias. Gracias por toda mi familia, mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Por las familias de la iglesia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por toda respuesta que tú has dado a nuestras vidas, por toda oración, petición contestada, Padre. Porque aún sabemos que al Dios que hoy predicamos, al Dios que le escuchamos, Él nos escucha, Él nos oye y Él nos mira, Señor. Y esta mañana nos reunimos, Señor, a través de este medio de Facebook Live, Señor, de este medio de internet, Señor, creyendo, Padre, que esta mañana tú harás cosas grandes, extraordinarias en nosotros, Padre. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú, Dios, nos des fuerza, fortaleza, y que podamos esta semana que viene, el día de mañana empieza una nueva semana para muchos de nosotros, Padre, y queremos enfrentarla con fe, con fuerzas, con ánimo, Señor, con alegría y con gozo, Padre, creyendo que tú estás con nosotros, que no nos has abandonado, que no nos has dejado, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, toda la gloria y la honra sea para ti, papá, esta mañana. Amén. Bueno, es un placer de nuevo estar aquí con usted, y quiero llevarte a la prédica de esta mañana, a la enseñanza, y quiero traer algo que Dios pone en mi corazón. He estado meditando sobre qué tan importante es cuando nosotros confiamos en el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Quiero llevarte a las Escrituras basado en el libro de Hechos 3 del 1 al 10. Vamos a leerlo para ahí poder arrancar, para ahí poder nosotros tomarlo como referencia, y más que nada para poder entender la palabra de Dios y leerla con toda la libertad, para poder nosotros poder entender lo que Dios quiere hablar esta mañana. Amén. Vamos a leerla. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos. Esta mañana le hemos puesto por nombre, el tema es poder y fe en el nombre de Jesús. Poder y fe en el nombre de Jesús. Y vamos a leer la palabra esta mañana en el libro de Hechos 3 del 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, y quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna.
Pedro con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo: míralos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y levántate y anda. El versículo 7 dice: y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El versículo 8 dice: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El versículo 9 dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, este libro, este pasaje habla básicamente sobre los hechos de los milagros después del Pentecostés, después de que el pueblo estaba reunidos en oración, en ruego y en súplica estaban los apóstoles. Dice la palabra de Dios que es cuando se vino el Espíritu Santo, cuando viene el viento que soplaba, el estruendo, y todos quedaron atónitos, todos quedaban sorprendidos porque empezaron a hablar en nuevas lenguas, cada uno de ellos. Y de ahí para acá empieza a manifestarse los milagros. Y una vez que Pedro y Juan, estando en el día del Pentecostés, ellos empiezan a caminar, a hacer la voluntad de Dios, a predicar la palabra, porque ese era el propósito de Dios, que predicaran la palabra. Y en eso que Pedro y Juan se encuentran con este hombre cojo de nacimiento. O sea, podemos ver en esta situación que no era un hombre que estaba inválido, no estaba discapacitado por un accidente, sino que era de nacimiento su enfermedad, su parálisis, que no podía caminar, que él dependía de otras personas que le tenían que traer a la hermosa, a la iglesia, para que él estuviera ahí a la entrada de la puerta para poder pedir limosna. Pero toca la casualidad que cuando llega Pedro y Juan, él también hace lo mismo, pide limosna. Pero Pedro y Juan dicen: nosotros no traemos dinero, pero de lo que tengo yo te doy. ¿Y qué es lo que traía Pedro y Juan? Lo más valioso, lo más interesante, lo más poderoso, la presencia de Dios. Eran ungidos por el Espíritu Santo, eran llenos de la presencia de Dios. O sea que cuando ellos pasaban, caminaban, milagros ocurrían. Y una de las cosas que ahí ocurre es que cuando Pedro y Juan hablan, él dice: lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. O sea que aquí dan una clave, dan una llave, dan algo interesante, una palabra que tiene mucho poder hoy en el presente. O sea, podemos decir que hace cientos de años, miles de años, ocurrieron este tipo de milagros. Pero en esos cientos o miles de años atrás, la gente confiaba y creía en el poder del nombre de Jesús de Nazaret, en el poder del nombre de Jesús. O sea que al declarar esa palabra, ocurrían milagros, ocurrían cosas espontáneas, cosas sobrenaturales, porque declaraban la palabra de Dios. Y esa palabra es una palabra de poder hoy en el presente. Esa palabra aún sigue siendo los mismos milagros, sigue siendo los mismos prodigios, los mismos señales, cuando nosotros creemos y declaramos la palabra de Dios. El libro de los Hechos es un libro donde la iglesia primitiva se reconoce como cuando empieza el Pentecostés, cuando viene todo lo que es el bautismo del Espíritu Santo, vuelvo a repetirlo, y algo interesante, o sea que toda la gente que estaba ahí, toda la gente que vivió en esa época iba siendo llena del Espíritu Santo, iba siendo cambiada, iba siendo transformada, porque Dios pasaba por ahí, o los ungidos de Dios pasaban por ahí. Y hoy en el presente siguen ocurriendo esos milagros, sigue ocurriendo esa presencia de Dios. Cuando un hombre le cree a Dios, cuando una mujer le cree a Dios y empieza a soltar la palabra de Dios, empiezan a ocurrir milagros, empiezan a ocurrir sanidades, empiezan a ocurrir prodigios, señales, maravillas. Y aquí vimos a estos dos hombres apóstoles ungidos de Dios,
gente que caminaba junto con Jesucristo también, y que Jesucristo los ungió, les dijo vayan y prediquen el evangelio, y les respaldó Jesucristo en su caminar, en su tiempo de evangelizar la palabra. Yo creo que el Dios que respaldó a estos grandes hombres de Dios sigue hoy presente y está con aquel que le cree, aquel que predica la palabra, aquel que ahorita quiere manifestar los milagros de Dios a través de la palabra de Dios. Y esta mañana yo quiero que, así como el cojo que un día decidió pedir limosna, que sean migajas, pero se encontró con el que no da solamente migajas, da todo, da algo maravilloso que puede sanar, que puede restaurar, que puede liberar. Yo quiero que como referencia de este pasaje bíblico lo tomemos y lo hagamos muy personal, porque la palabra de Dios hoy en el presente aún se sigue cumpliendo, se sigue materializando, se sigue manifestándose en aquel que le cree, en aquel que declara la palabra de Dios. Esta palabra tiene tanto poder en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret los demonios salen, tiemblan, salen huyendo. En el nombre de Jesús las enfermedades salen de los cuerpos. En el nombre de Jesús cualquier caos, cualquier enfermedad se va. Cualquier problema creo que se va, porque esa es la palabra, eso es lo que Dios nos da a entender. Esa es la confianza que nosotros tenemos cuando creemos, leemos la palabra, predicamos la palabra, que algo va a ocurrir. Hoy en esta mañana declaro que en el nombre de Jesús algo va a ocurrir, algo va a pasar, porque esa es mi fe de esta mañana. Así como Pedro y Juan caminaban y soltaron esa palabra, hoy también declaro que en el nombre de Jesús algo pasará, algo Dios hará en tu vida. Que todo aquello que estaba cojo, paralítico, desanimado, hoy se levanta en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad que hoy estás atravesando, cualquier enfermedad en tu familia, hijos, parientes, amigos, en el nombre poderoso de Jesús se va. Si tú lo crees, yo lo creo en el nombre de Jesús, y me atrevo a declarar que en el nombre de Jesús se va toda enfermedad esta mañana, todo problema, todo cansancio, todo cáncer, todo diabetes, todo lo que venga a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Dios lo hará. Dios lo hará, porque esa es la promesa de Dios en su palabra. Para que Él cree, dice la palabra de Dios. Amén. Dice también poder en el nombre de Jesús. Cuando estamos hablando del poder en el nombre de Jesús, uno tiene que entender que esto nos da como una llave para abrir el reino de los cielos nosotros. Cuando declaramos el nombre de Jesús, es una llave espiritual que Dios nos entrega a nosotros. Todo lo que pidáramos en el nombre de Jesús será hecho. Y para mí es como una arma para contraatacar al enemigo. Es una llave también para abrir las ventanas de los cielos, para que los cielos se abran a nuestro favor. Si nosotros lo creemos y si declaramos que en el nombre de Jesús veremos milagros, veremos la grandeza de Dios, veremos la ciudadanía, veremos la residencia, amén, veremos nuestra familia establecida, restaurada, veremos nuestro negocio próspero, amén, bendecido, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú le crees a Dios, si nosotros le creemos a Dios, dice otro de los puntos que quiero resaltar, que el enemigo se aleja de sus planes no prevalecen en contra de nosotros. Dirás, pastor, pero ¿por qué dice usted eso? Porque Dios está hablando en su palabra. Pedro y Juan soltaron la palabra en el nombre de Jesús, y el cojo, el paralítico que tenía quizás 20, 30 años, no habla cuántos años tenía este joven o señor en la Biblia, no habla ni su nombre, simplemente habla que este hombre estaba sentado a la entrada de la puerta y solamente esperando una limosna, esperando que la gente que entrara a la hermosa, a la iglesia donde la gente se reunía a orar, le pudieran dar una limosna. Dice que se reunían a la hora novena. La hora novena viene siendo como a las 3 de la tarde, supuestamente estudios bíblicos, estadística, Biblia se da a las 3 de la tarde. Una hora agradable quizás para muchos que ya estaban todos levantados, que ya habían hecho muchos de sus quehaceres, pero era una hora muy especial donde se reunía el pueblo de Dios, donde Pedro y Juan iban visitando también ese lugar y se encontraron con este cojo, con ese paralítico que estaba ahí sentado a la entrada de la puerta de la iglesia. Y llegó el día donde hubo un hombre que soltó una palabra. Y hoy mi pregunta es, mujer,
¿Qué palabra vas a soltar esta mañana? ¿Qué palabra tú vas a soltar sobre tus hijos? Padre, ¿qué palabra vas a soltar sobre tus hijos? Dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús todo lo que pidiéramos será hecho. Amén. Y esta mañana yo te quiero invitar, te quiero motivar que esta palabra tú la tomes, la atesores, que la pongas en tu corazón y la empecemos a vivir hoy y el día de mañana y en los próximos días. En el nombre de Jesús, toda pandemia se va de nuestro hogar. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se va de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Eso es si tú lo crees y si tú sueltas la palabra, porque si tú eres un hijo de Dios, tiene que estar esa palabra en tu boca. Dice que todo lo que pidáramos en el nombre de Jesús será hecho. Y tú tienes que tener esa convicción. Tú tienes que tomarte esa posición, tienes que ponerte sobre los pies y declarar la palabra de Dios sobre cualquier situación, sobre cualquier circunstancia que hoy estás viviendo, estás pasando. Tienes que declarar esa palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice también, otro de los puntos es, en el nombre de Jesús Dios promete una totalidad en cada hecho o suceso o acontecimiento. Cuando Dios suelta una palabra sobre nosotros tenemos que tener fe y confianza que si Él inició ese milagro, Él lo va a terminar en totalidad, completo lo va a hacer, porque Dios nunca deja las cosas a media. Él está siempre para terminar ese milagro. Aquí podemos ver la historia de este joven que estuvo quizás mucho tiempo sentado a la entrada de la puerta, pero hubo un día que se encontró con hombres de Dios y dicen que se levantó, lo levantaron de la mano y entró corriendo, brincando a la iglesia, alabando a Dios, dándole gracias a Dios. La gente se asustó, se sorprendió de ver ese hombre tanto tiempo sentado a la entrada de la puerta, y en un momento ocurrió un milagro. Hay una cosa bien importante dentro de las iglesias cristianas, dentro del pueblo de Dios hoy en estos tiempos. Hay personas que están solamente a la entrada de la puerta, no disfrutan, no creen, no tienen fe para ver los milagros, quizás como los que yo he visto o como los que otros hermanos están viendo y en el presente. Hay personas que ven milagros en un año, en 7 meses, en un mes. Y hay personas que están sentados en la iglesia 1 año, 7 meses, pero no han entrado a ese reino, a esa atmósfera espiritual donde Dios se manifiesta poderosamente. Este cojo paralítico estaba sentado a la entrada de la iglesia, pero no tenía acceso para entrar al lugar santo, a donde Dios podía hacer un milagro. Fe en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y estas señales, dice, seguirán a los que me creen, a los que le creen. Mi pregunta es, ¿tú le crees a Dios? ¿Estás creyendo que esta palabra hoy, esta mañana se puede materializar? ¿Dios puede hacer algo en tu vida? Dice que te seguirán señales. O sea que la palabra de Dios a mí me va a respaldar. Cuando yo hoy suelto una palabra, declaro que esta mañana veremos milagros, señales, prodigios. Yo estoy declarando que Dios hará algo nuevo, que en el nombre de Jesús algo va a ocurrir a tu favor este día, esta mañana. Porque yo lo creo. En el nombre de Jesús dice que las señales me seguirán. ¿Qué son señales? Ver los milagros, ver la respuesta de Dios, ver oraciones contestadas, ver a un Dios manifestándose en tu vida, ver a un Dios haciendo justicia en tu vida, ver a un Dios haciendo el mejor abogado de abogados en tu caso, en cualquier caso, ver al doctor de doctores manifestándote, sanándote, poniendo sus manos de poder sobre cuerpos enfermos y sanándolos. Porque esas son las señales que nos persiguen a nosotros. Y esas señales creo que nos siguen aún hoy en el presente a nosotros. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que en el nombre de Jesús cosas grandes van a ocurrir.
tenemos que regresar a esos principios como en la iglesia primitiva, donde en la iglesia primitiva oraban, declaraban la palabra de Dios y las cosas se ocurrían. Los milagros sucedían en el momento oportuno, en el momento en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque eran hombres que estaban metidos orando. Dicen que oraban 3 veces al día. 3 veces al día oraban. 3 veces al día oraban. No solamente un domingo se reunían. 3 veces se reunían en la iglesia a orar, a clamar. El punto clave, la arma poderosa que Dios les entregaba a este hombre era a través de la oración, que buscaban a Dios en oración, en ruego, en súplica. No era tanto ir a evangelizar, sino que querían estar dentro de la presencia de Dios para que los milagros se manifestaran allá en la calle. Y hoy deseamos con todo nuestro corazón que el pueblo de Dios se levante. Que se levante ahora sediento, ferviente, a soltar palabras de bendición. Yo he estado predicando las últimas semanas sobre la fe, sobre lo que tenemos que declarar nosotros, sobre el poder de las palabras, cómo nos bendicen, cómo se materializan, cómo respalda a Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, algo va a ocurrir, algo ocurre en nuestra vida, en todo nuestro ámbito espiritual, en todo nuestro entorno empiezan a ocurrir cosas, milagros, en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios. Dice también Lucas 10:17, dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice que volvieron los 70 discípulos de Jesucristo. Y venían maravillados porque ellos hablaban en el nombre de Jesús y los demonios salían. Los demonios salían de los cuerpos. La gente era libre, la gente era sanada, la gente era liberada. ¿Por qué? Porque eran hombres de fe, soltaban la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, fuera todo espíritu que está atormentando tu vida. Depresión, ansiedad, fuera en el nombre de Jesús. Dolor, te vas en el nombre de Jesús. Tristeza, en el nombre de Jesús te vas. Cáncer, te vas en el nombre de Jesús. Esa es la fe. Esa es la palabra que va a activarse, la palabra que va a tener efecto en nuestras vidas, que va a ocurrir un milagro en nuestras vidas. Así como Juan y Pedro soltaron en el nombre de Jesús, este hombre se levantó. Se levantó al momento. O sea, miren nomás el poder de la palabra de Dios. Miren el poder que tiene el nombre de Jesús. A veces se puede sonar ridículo para mucha gente. Para mucha gente no creen. Para mucha gente le es duda hablar esas palabras. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que tener ese lenguaje. Lenguaje de reino. Lenguaje donde las cosas van a ocurrir. Donde los cielos se van a abrir. Donde nosotros vamos a soltar esa palabra de bendición, de sanidad, de prosperidad, de transformación. Hay gente que necesita ser libre estos tiempos. No es que tengas al diablo, no es que estés posesionado, no es que tengas que hacerte un exorcismo, no. Hay gente que está luchando con el coraje, con la ira, con la amargura. Hay gente que está luchando con vicios del alcohol, de la droga. ¿Y tú qué puedes hacer por esa persona? ¿Crees que en el nombre de Jesús esa persona puede ser libre? ¿Puede ser sanada? ¿Crees que en el nombre de Jesús puede ser sanado su corazón? Que toda dolor, tristeza, amargura puede ser arrancado en el nombre de Jesús y que Dios puede sanar, puede cambiar ese corazón. Si tú lo crees, puedes declarar la palabra. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí nos está hablando a nosotros, los que creemos, no a los que en comillas hablan, los que creen, no. Se trata de que le creamos a Dios. ¿Qué es creerle a Dios? Es acercarnos a Él, confiar en Él, ser fiel a Él. Ese es un precio que vamos a pagar nosotros los hijos de Dios, pero vamos a ver la respuesta de Dios.
que cuando nosotros hablemos, el demonio va a salir huyendo de nuestro hogar, de nuestra familia. En el nombre de Jesús. Cosas van a ocurrir en el nombre de Jesús. Si tú le crees, van a ocurrir cosas maravillas en nuestras vidas. Amén. Hechos 16, 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El apóstol Pablo, usted conoce la historia del apóstol Pablo, también fue uno de los hombres que él tuvo un encuentro con Dios. Y él empezó a experimentar los mismos milagros, las mismas manifestaciones que Pedro y Juan también ellos hacían. Él también, el apóstol Pablo también, a pesar de que no estuvo cerca de Jesucristo, no vivió junto con Jesucristo, no participó en muchas cosas con Jesucristo, pero fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios como hoy yo, como hoy tú, como muchos de nosotros que hemos tenido ese encuentro con Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la voz de Dios. Hemos tenido ese encuentro. Y hoy creo que Dios es el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de Juan, de Pedro, de Isaac, de David, de Abraham, que Él nos sigue hablando, que Él nos sigue respaldando, que Él sabe que nuestra fe es confiar en Él, que nuestra fe es soltar la palabra y que algo va a ocurrir, algo va a pasar. Amén. Fe en el nombre de Jesús. Hechos 4:10. Fe en el nombre de Jesús. Hechos 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sigue. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí estamos hablando de este pasaje donde hablamos de la oración, del poder del acuerdo. Dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora mi pregunta es: ¿creemos que Dios está con nosotros? Aquí vemos 7 personas, 6 personas en casa. ¿Cuántas personas hay en tu casa? Dice que si nos reunimos 2 o 3 congregados en su nombre, estamos congregados, no 6, 7, habemos más personas esta mañana, y en el nombre de Jesús dice que Él está ahí con nosotros, que Él está en medio de nosotros, que ahorita Él está viendo nuestro corazón, nuestra disposición. Él conoce de nosotros, Él sabe en realidad dónde estás ahorita, qué estás haciendo, cómo estamos tú y yo, qué estamos nosotros planeando, qué estamos pensando. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo os he dicho. Porque donde está... Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. De cojo a persuadido. De cojo a persuadido. Esta palabra quiero poner un poquito de explicación, porque de cojo a persuadido, o sea que este hombre
habla la historia que era un hombre cojo, paralítico, que estaba sentado en la iglesia. Vuelvo a contarte, a darte un poquito de la introducción. Pero este hombre quizás veía que entraba gente y salía gente, no tenía fe. Escuchaba quizás la oración, escuchaba a la iglesia orar, escuchaba a muchos de ellos gritar, predicar, pero él era un hombre que no tenía fe. Ahora, en el libro de Levíticos habla que una persona que estaba discapacitada, como con enfermedades, no podía entrar al lugar santísimo. Y este hombre no tenía ese acceso también, le impedía entrar a ese lugar. Pero una vez que se encuentra con Juan y Pedro, él pidió limosna y estos hombres de Dios soltaron la palabra y él fue sano, se levantó y caminó y pudo entrar dentro de la iglesia a adorar al Señor. Maravillado de ver la grandeza de Dios en su vida. Fue algo hermoso. Pero de ahí en adelante él fue una persona que fue persuadida, convencida, que estuvo detrás de Pedro y de Juan. Quería estar cerca de con ellos solamente, como en agradecimiento de ver el milagro que Dios había hecho a través de ellos, cuando ellos soltaron esa palabra. O sea que de cojo, de ser una persona inválida, una persona menospreciada, una persona mendiga, una persona que estaba endemoniado, pasó a ser un hombre reconocido, un hombre que lo veían, que adoraba a Dios con toda la libertad, porque se convenció de que en el nombre de Jesús él había sido sanado, él había sido liberado, sus huesos habían cobrado vida, sus tobillos, sus pies, en el nombre de Jesús. Y él se convenció. Hoy en la iglesia necesitamos ese tipo de cristianos, necesitamos volver a esos tiempos de ser persuadidos, de predicar la palabra con denuedo, predicar la palabra y creer lo que estamos predicando nosotros. Nuestros hijos, nuestra familia necesita esas palabras de parte de nosotros. Que nosotros estemos persuadidos y que soltemos esa palabra sobre mi hermana, mi hermano, mi sobrino, mi tío, X persona. Que en el nombre de Jesús, no importando la situación, la realidad de cada persona, Dios puede hacer ese milagro. Tenemos que estar persuadidos, así como el cojo, que se convenció que el único Dios que hizo el milagro fue Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ese Dios es el que tenemos que creer de nosotros. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí vemos Juan y Pedro hablando con toda la gente, porque a través de este milagro empezaron a llegar multitudes, empezaron a ganar, creo que fue una de las prédicas donde más de 5,000 personas se convirtieron al Señor, de ver los milagros, las señales, los prodigios de estos hombres que soltaban esa palabra. Y ellos estaban declarando que este hombre estaba persuadido, que tenía fe, vio algo que había hecho Dios. Y ellos estaban explicando, diciéndole, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Por la fe que Dios le puso a este hombre, al soltar ellos la palabra de Dios, cientos, miles de personas vieron el milagro de Dios. ¿Tienes fe en el nombre de Jesús? Te pregunto yo esta mañana. ¿Tienes fe en el nombre de Jesús? ¿Crees que tu milagro esta mañana pueda ser el día que tú estabas esperando? ¿El tiempo, la hora que tú estabas esperando?
Dice que en el nombre de Jesús fue un milagro espontáneo de este hombre que se levantó. Yo en mi fe, esa es mi fe, que hoy esta mañana pueden ocurrir milagros. Yo voy a orar hoy esta mañana por varias personas que están en el hospital esta mañana. Yo no soy nadie, soy un simple siervo del Señor. Me gusta predicar la palabra, estoy apasionado por Dios. Me encanta enseñar la palabra de Dios. Y confío en la palabra de Dios. Me respaldo en la palabra de Dios. Creo en el poder de la presencia de Dios. Creo en el poder del nombre de Jesús. Porque hemos visto cosas nosotros en nuestra vida, milagros, prodigios, señales. Hemos visto a Dios manifestándose en nosotros. En el nombre de Jesús. Por eso mi pregunta es, ¿tienes fe en el nombre de Jesús? Si tú tienes fe en el nombre de Jesús esta mañana, yo te voy a invitar que donde tú estás en tu casa vamos a orar. No importando cualquier circunstancia, cualquier situación. Para Dios no hay tiempo, no hay límites. Dirás, pero mi enfermedad tiene 5 años, ¿qué importa? Tiene 10 años, ¿qué importa? La Biblia relata que había un hombre que estaba también 38 años paralítico. Había una mujer con una joroba también, más de 30 años también. Era un espíritu inmundo que ella tenía en la espalda. La Biblia habla de la mujer con flujo de sangre que fue sanada. La Biblia habla de la hija de Jairo que estaba enferma, murió y Dios la resucitó. Habla de Lázaro que lo resucitó. O sea, esa es mi fe esta mañana. Esa es mi convicción. De esa forma yo estoy persuadido. Si yo te estoy predicando la palabra de Dios esta mañana, porque creo que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Que Dios se va a manifestar en ti, en tu casa, en tu familia. No sé cuál sea tu necesidad. Si tú deseas enviar la petición, envíala. Vamos a orar por ti esta mañana. Como todos los martes nosotros oramos. Oramos, gemimos, clamamos por esa necesidad. Pero estamos creyendo que en el nombre de Jesús algo va a ocurrir esta mañana. Los cielos se van a abrir. Vendrá provisión. Habrá justicia en tu vida. Dios peleará por ti. Él será el abogado por ti. Él será el doctor de doctores en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los cielos se abren. Hay puertas que se van a abrir en el nombre de Jesús. Y hay puertas que se van a cerrar también en el nombre de Jesús, porque van a ser a tu favor. Pero en el nombre de Jesús, yo quiero que te quedes con esta palabra en el nombre de Jesús. Esa es la palabra rema, esa es la palabra que hoy tienes que tomarla y ponerla en práctica. De hoy en adelante, de estas próximas horas en adelante, que en el nombre de Jesús rompas toda maldición en tu casa, en tu familia. Que en el nombre de Jesús tus hijos sean libres de toda maldición generacional. Que en el nombre de Jesús toda enfermedad se rompa, se cancele en el nombre de Jesús. Esa es nuestra oración esta mañana. Esa es nuestra fe esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Otra pregunta, ¿crees que en el nombre de Jesús pueda ocurrir tu milagro? Son preguntas que yo te estoy haciendo esta mañana. ¿Crees que Dios pueda hacer un milagro, que pueda ocurrir un milagro instantáneo? Que no te importe el tiempo que tú estás con esa enfermedad, o el problema, o la circunstancia. Otro de los puntos, debes estar dispuesto y convencido que lo que Dios hará lo terminará en su totalidad. O sea, tú tienes que estar dispuesto esta mañana, convencido, que si Dios ha iniciado algo en tu vida, Él va a terminar total, completamente. Porque Dios no es un Dios que deja las cosas a media. Para el que Él cree todo es posible. Y en el nombre de Jesús será hecho, dice la palabra de Dios. Amén. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que ¿qué? Todo lo que hacéis, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias
Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana yo te quiero invitar, iglesia, familia. Ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás, quiero que dice Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe es por él dada a este, está en completa sanidad en presencia de todos vosotros. El cojo tuvo fe en Dios. Tuvo fe en Dios y Dios le sanó. El cojo escuchó que en el nombre de Jesús su parálisis, su enfermedad iba a ser sanado y se levantó. Y hoy esta mañana yo quiero que te pongas de pie ahí donde tú estás, iglesia. Y vamos a orar. Vamos a orar esta mañana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escucha bien, iglesia, familia. En el nombre de Jesús. Te dejo esta palabra en tu corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los cielos se abren. Y no sé cuál sea tu petición esta mañana. Si tú tienes una petición urgente, una petición de esta mañana, te invito a que me la envíes esta mañana y nos vamos a poner de acuerdo. Dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y esa es una promesa que en el nombre de Jesús Él está aquí con nosotros. Amén. Y vamos a orar con fe. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy este día, esta mañana, Padre. Señor, hoy creemos, Señor, que esta palabra, Dios, ha sido una palabra poderosa, Padre. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor. Que quites todo argumento, toda oposición, Padre. Que seamos receptibles esta mañana para la voz tuya, a la palabra tuya, Padre. Que no vivamos una religión, Señor, sino vivamos, Señor, persuadidos, convencidos que la palabra que predicamos, la palabra que leemos, la palabra que hemos creído, Señor, es una palabra que tiene poder, que puede abrir los cielos, que el enemigo sale huyendo, que los demonios tiemblan. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora, yo vengo orando, vengo clamando, vengo intercediendo, Padre, por cualquier necesidad, Padre, en tu pueblo, en tus hijos. Hoy te pongo en tus manos, Padre, la vida de esta mujer, Señor. La vida de Lupita Medina, Señor, en esta día, Padre. Señor, te ponemos en tus manos esta petición, esta necesidad. Mira, Señor, el corazón de su familia, Padre. Señor, esta familia ha sido atacada, Señor, por el COVID, por esta pandemia, Señor. Y hoy esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, dice que soltemos esa palabra. Y así como este cojo se levantó, Padre, hoy soltamos en el nombre de Jesús que toda persona que está luchando contra el COVID, contra esta pandemia, Padre, tú soples vida ahora, Señor, sobre esos pulmones, Padre. Sopla aliento de vida, Señor. En el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte, reprendemos ahora de esos cuerpos. De Lupita Medina ahora en el nombre de Jesús. De Manuel Vergés, Señor, de toda persona que está luchando contra el COVID, contra cualquier enfermedad, Señor. Oramos por Joshua Román, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pronta una sanidad, Padre, así como fue una pronta sanidad para este cojo. Hoy pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta persona sea sanada, Padre. Así es. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, glorifícate, Dios, esta mañana. Te damos gracias por la vida de Ariel, Señor. Jaciel, Padre, este hombre, Padre, que tuvo una intervención cirúrgica, Padre, que fue de bendición, fue exitosa, Padre. Gracias, Señor. Y damos gracias porque hoy
Tenemos noticias que Él está caminando con sus propias cuentas, por sus propias fuerzas, Padre. Señor, levántalo para la gloria y honra tuya, Padre. Glorifícate la vida de este joven, Señor. Glorifícate la vida de este padre de familia, Señor. Milagro de sanidad, Padre. Milagro, Señor. Haz un milagro completo, total, Padre. Así como el cojo, Señor, totalmente recobró su sanidad, Padre. Sus tobillos, sus pies, Señor. Y entró a alabar y entró a adorar al Rey, Señor. Entró a regocijarse y la gente se sorprendió, Padre. Hoy te pedimos, Señor, en este día, Padre, que tú te glorifiques, Dios, en la vida de este joven, en la vida de Lupita Medina, Señor, en el nombre de Jesús. Soltamos palabra de profética de sanidad este día, Padre. Señor, sana este cuerpo, Señor. Sopla vida sobre esos pulmones, Señor. Sopla vida sobre esa cabeza, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, glorifícate, amado Dios, esta mañana. Glorifícate, mi Rey, este día. Gracias te damos, Señor. Padre, ponemos toda necesidad de tu pueblo y de tus hijos. Ponemos toda petición, Señor, en esta hora, Padre. Que tu pueblo y tus hijos la traigan en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús declaro que los cielos se abren. En el nombre de Jesús declaro que todo caso de inmigración de corte civil, Padre, Señor, tú nos darás la victoria en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que todo ticket de infracción, Señor, sea cancelada en el nombre de Jesús. Padre, que toda oposición, Señor, que se quiera oponer en contra de nosotros, cualquier proyecto, Padre, sea anulado, sea cancelado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, cubrimos nuestras vidas esta mañana. Aplicamos la sangre de Jesucristo sobre nuestra vida y declaramos que en el nombre de Jesús ninguna alma forcada prosperará en contra de nosotros. Ningún plan del enemigo prosperará en el nombre de Jesús de Nazaret en contra de nosotros. En el nombre de Jesús de tu casa, de tu familia, nada va a prevalecer. Porque Dios está ahí. Y Dios cumple su promesa. Dios cumple su palabra esta mañana. Lo creemos y lo declaramos en fe este día. Por fe lo creemos, Señor. Que tú estás en control de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por la vida de mi madre, Señor. Gracias por traer de nuevo. Gracias por la familia de mi esposa, Señor. Gracias por toda mi familia. Aún la familia de mi madre, Señor. Y los hijos de mi padre, Señor. Gracias te doy este día, esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Iglesia, Dios te bendiga. Nos vemos el martes con el favor de Dios. Un abrazo. Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová va a resplandecer su rostro sobre ti. Jehová ponga paz en tu corazón. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga. Sigue enviando tus peticiones, sigue enviándonos tus correos y vamos a seguir orando por ti. Dios te bendiga. Buenos días.